Hace un par de días salió una información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo y del líder religioso de esta congregación. La televisora de Univisión, que tiene nexos con Televisa en México, y su reportero Isaías Alvarado publicaron una información que supuestamente, digo supuestamente porque aún no ha sido verificado, y solo esta información ha sido publicada por este noticiero y por este reportero, donde en esta publicación aseguran que una corte federal interpuso 2 nuevos cargos en contra del líder religioso de La Luz del Mundo. Uno es por producción de pornografía y el otro por posesión de pornografía. Cabe mencionar que esta televisora ha usado mucho la morbosidad y el amarillismo en contra de La Luz del Mundo, haciendo afirmaciones y dando su propia versión y su propia opinión, asegurando actos y hechos que aún no han sucedido. Pero según la información de esta televisora con su reportero, que ya la Corte Federal ha interpuesto cargos en contra del líder religioso. Hay un documento de la Corte de California que está fechado el 25 de octubre del 2023. Voy a leer algunas de las partes mucho más relevantes que tiene el documento. Es un documento realmente muy corto, no tiene mucha información, pero solamente le voy a leer de lo que se está acusando directamente. Se acusa que alrededor de mayo del 2019, en el condado de Los Ángeles, en el Distrito Central de California, entre otros lugares, se ha demandado en su conocimiento usó, persuadió e indujo, coaccionó y atrajo a un menor de edad, al menor 1, para especificar que era primero el menor 1, que en aquel entonces era alrededor de 16 años, para que participara en conductas sexuales muy explícitas. Ya da unos detalles que no tienen mucha información ni mucho que decir. Lo más relevante es que está diciendo uno de los cargos es de que era un menor de 16 años, el cual fue obligado a hacer conductas sexuales inapropiadas. Y el otro cargo dice que es por enviar y tener posesión de pornografía infantil, y que este material fue exportado, que este material fue enviado y visto. Eso es lo que da a entender este papel. Esos son los 2 únicos cargos que tiene este papel, que realmente tiene muy poca información. Realmente es algo nada más interpuesto, muy corto, muy poco explicado. Menciona que encontraron un iPad con 5 videos, al menos una fotografía. Supuestamente este es el contenido que tenía este iPad. Realmente es muy poco explícito, es muy corto, no hay mucha información, solamente dice este tipo de cosas. El pasado 27 de octubre, la Iglesia La Luz del Mundo publicó un comunicado, posicionamiento acerca de la información que se ha publicado en los medios de comunicación, y dice de esta manera: con respecto a la información emitida por diversos medios de comunicación, en el sentido que una Corte Federal de Estados Unidos aceptó la presentación de cargos en contra del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, el Ministerio de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la Iglesia La Luz del Mundo hace público el siguiente posicionamiento. Primero, nos extraña que los cargos emitidos por la Corte Federal sean parte de los múltiples que desechó la Corte de Competencia Estatal, y más aún que los presente después de más de 4 años. Segundo, la Iglesia La Luz del Mundo espera de manera respetuosa a que fluya mayor información, ya que al momento solo es de conocimiento público la admisión de los 2 cargos de parte de la Corte y no existe mayor información. Tercero, la aceptación de cargos por una Corte de ninguna manera implica la culpabilidad, más aún cuando se trata de los mismos cargos que la Corte Estatal desechó. 4.
ratificamos nuestra confianza en la inocencia y honorabilidad del apóstol de Jesucristo, hermano Naasón Joaquín García, así como nuestra disposición de seguir orando por su pronta libertad. Continuaremos trabajando como hasta ahora en la predicación del Evangelio de Jesucristo, llevando a la sociedad ayuda, paz y esperanza. Seguiremos practicando las enseñanzas cristianas, orar por los que nos ofenden y persiguen. Guadalajara, Jalisco, a 27 de octubre de 2023, Ministerio de Comunicación Social y Relaciones Públicas. El papel de la Corte dice que fue interpuesto esto el 25 de octubre del 2023 y también fue publicado por la televisora de Univisión e Isaías Alvarado el 25 de octubre del 2023 por la tarde, y la Iglesia La Luz del Mundo publicó su comunicado en octubre 27 del 2023. Hasta ese momento a ellos no se les había notificado los supuestos cargos que se habían puesto en una corte federal. Ellos mencionan que no tienen conocimiento de estos cargos que se le han imputado al líder religioso y que solamente son de dominio público. Quiere decir que solamente se han publicado en las televisoras dando esta información, pero a ellos no se les ha notificado acerca de este proceso. Esto tiene muchas inconsistencias. ¿Cómo se filtró esta información a la televisora de Univisión? ¿Y cómo obtuvo esta información el reportero Isaías Alvarado? O es decir, ¿por qué él obtuvo la información de primera mano, que ni siquiera se le ha notificado al demandado sobre los cargos que se le han imputado? Por eso La Luz del Mundo hace mención en su comunicado que ellos no tienen conocimiento, sino solamente lo que se ha publicado a través de la televisora. Esto vuelve a tener muchas inconsistencias y muchas rarezas en este proceso, como lo tuvo en el pasado. Para empezar, estos cargos de pornografía infantil fueron desechados en el primer proceso que tuvo el líder religioso. No prosiguieron estas acusaciones porque no tenían fundamento ni pruebas para demostrar sobre la pornografía infantil. Se hablaba de un video que le llamó el abogado Jackson el video de las sábanas azules, porque las supuestas víctimas que estaban semidesnudas en ese video estaban cubiertas con sábanas azules y tenían los rostros cubiertos. No se podían identificar sus edades, tampoco se podían identificar sus rostros y no se podía decir si eran menores de edad o no. Según la Constitución de los Estados Unidos, no puedes acusar a una persona dos veces de los mismos cargos, es decir, no puedes levantar un proceso o procesar a una persona culpándolo dos veces de los mismos cargos. Esto es anticonstitucional. Recordemos que en abril del 2020, el caso del apóstol Naasón fue desestimado, es decir, fue desechado supuestamente por errores técnicos que cometió la Fiscalía. En otras palabras, por las violaciones que cometió la Fiscalía, violando los derechos del apóstol Naasón, no respetando su derecho de conocer y saber los nombres de las personas que le acusaban. No le dieron una fianza justa, no respetaron todas sus garantías e inclusive cuando se desechó el caso debió haber sido puesto en libertad horas o al día siguiente a más tardar, sino que lo retuvieron hasta más de un mes hasta que se le volvieron a presentar los mismos cargos, acusándolo la segunda vez por los mismos cargos, pisoteando la Constitución de los Estados Unidos. Se violaron todas sus garantías y no le permitieron salir cuando el caso fue desestimado en su totalidad, desechando de los 32 a 36 cargos que se le habían impuesto. Y la ley dice que no puede ser acusado dos veces por los mismos delitos. Esto comienza otra vez, nuevamente a estar muy sospechoso, a estar muy raro otra vez. ¿Por qué volver a usar los dos mismos cargos que anteriormente se le habían imputado al líder religioso y no prosperaron por falta de pruebas y fueron desechados por los jueces, por las cortes anteriores? ¿Y por qué ahora una tercera vez para volver a presentar dos cargos no nuevos, los mismos cargos que se desecharon anteriormente? ¿Por qué volver a hacerlo otra vez de nuevo? ¿Por qué ahora resulta que encontraron una tableta con 5 videos de pornografía? La Fiscalía no se cansaba de repetir que había revisado todos los aparatos electrónicos, que hasta aún tenían cajas y cajas en un laboratorio. Hablaban de tener un laboratorio donde estaban buscando más y más pruebas en contra del líder religioso. Cabe mencionar que jamás dijeron qué es lo que habían encontrado en el laboratorio o si habían salido pruebas. Jamás se volvió a hablar de ese laboratorio. Y ahora dicen que encontraron una tableta con 5 videos de pornografía. Todo está inconsistente. Según el papel de la corte, menciona palabras como alrededor,
no especificando fechas ni edades. No pudo la fiscalía dar fechas y edades de las supuestas víctimas, como tampoco pudo comprobar todas las acusaciones que estuvieron mitigando en las cortes. Por eso la fiscalía decidió mejor llegar a un acuerdo con el acusado para tratar de evitar que fracasara su caso. Según la corte, donde se cometió este acto con este menor fue en mayo de 2019 y el líder religioso de la Luz del Mundo se presentó el 7 de mayo en la hermosa provincia en Guadalajara. ¿Recuerdan ustedes el escándalo de Bellas Artes? Pues fue en mayo del 2019 cuando sucedió todo esto y el líder religioso estaba en México, en la ciudad de Guadalajara. Hay muchas inconsistencias en este proceso. Aquí en Los Ángeles estaremos esperando a ver qué más información se revela acerca de este proceso. La fiscalía no pudo comprobar culpabilidad del líder religioso. Ni siquiera el juez pudo decir que era culpable y hasta el día de hoy no han comprobado su culpabilidad. Y aunque él haya tomado la opción, el acuerdo para declararse culpable, hasta el día de hoy no le han podido comprobar nada. Y de 19 cargos, solo lo culparon de 3. A este acuerdo llegó la fiscalía, una enigmante decisión que tomó la fiscalía de hacer un acuerdo con el acusado. Recordemos que no se le dio un juicio justo al líder religioso de la Luz del Mundo. No le dejaron usar testimonios y testigos clave para su juicio. No lo dejaron usar información clave para su defensa. El juez no le permitió usar nada de la información clave para defender su caso, dejándolo en una posición de indefensa. ¿Cómo puede ir un acusado a juicio sin darle la oportunidad de defenderse? Así se vio la manera tan descarada para tratar de culpar al líder religioso de la Luz del Mundo. Seguiremos informando. De Los Ángeles. ¿Qué sucedió en ese caso? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué la Fiscalía de California termina aceptando que este pastor solamente reconozca 3 delitos? Es un poco larga la historia. Cuando estaban los preparativos para el juicio, uno de los fiscales se presenta ante el juez y reconoce que habían cometido una falla. No habían entregado plenamente toda la evidencia que tenían, pues, que habían colectado, y que lo iban a hacer, que se la iban a presentar a los abogados defensores de Nason Joaquín, porque así lo dicta la ley. Ese material es llamado Brady y los abogados de gobierno, los fiscales, tienen obligación de entregar toda la evidencia que se va a presentar en el juicio y toda la evidencia que ayude a la parte defensora a preparar su estrategia legal. Decían que habían cometido el error de no revisar completamente los celulares de las denunciantes, particularmente de las 3 menores, identificadas como Jane Doe 1, 2 y 3. Se trataba de miles de mensajes de textos, de conversación, y decía que se trataba de comunicaciones en las que ellas hablaban de que estaban planeando robar, de que le habían tendido una trampa al apóstol de Jesucristo, como le llaman, que consumían drogas. De nuevo, esta es una interpretación de la parte de los abogados defensores del juicio, pero horas antes de que comenzara la selección del jurado es cuando se llega a este acuerdo. En la audiencia condenatoria de Nason Joaquín es que las Jane Does le reclaman a la fiscalía y dicen que ellos, los abogados del gobierno, reconocían que habían fallado al no entregar toda esta evidencia y que si continuaban y sentenciaban a Nason y él apelaba, entonces existía un alto riesgo de que el caso se desechara y él terminara libre. De nuevo, la interpretación es que en este caso no es que no había evidencia. Daría una condena de hasta 40 años de prisión.